Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a mirar un ejemplo que, aunque está resuelto en el libro, quiero explicárselos para que quede claro. Y además vamos a mirar la demostración de una fórmula muy interesante que nos va a servir en el tema de acueductos. Más adelante se las mostraré. Y vamos a ver también algunas consideraciones en la aplicación de la fórmula D o en la ecuación de Bernoulli. Entonces, la primera consideración que hay que tener en cuenta es cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión manométrica es igual a 0 y el término de la carga de presión se cancela en la ecuación. Eso también lo veíamos cuando teníamos tuberías en U. Recuerden que cuando estaba expuesto a la atmósfera, el tanque o la tubería estaba abierta, decíamos que la presión manométrica era igual a 0. Otra de las consideraciones es que a la carga de velocidad en la superficie de un tanque o depósito se le considera igual a 0 y se cancela en la ecuación de Bernoulli, debido a que en un tanque o depósito la velocidad es muy pequeña, la velocidad con que de pronto está bajando es muy pequeña y ese área es muy grande. Entonces consideramos que esas velocidades cuando tenemos un depósito o un tanque son igual a 0. Cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de carga de velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales y se cancelan. Obviamente, si yo dentro de un tubo que es del mismo diámetro tengo un caudal, entonces supongo o estoy seguro de que mi velocidad es igual. Entonces, por esta razón, yo puedo, si yo tengo dentro de mi tubería dos puntos, estos van a tener la misma velocidad si son de igual diámetro. Entonces, en ese caso yo puedo cancelar en ambos lados de la ecuación el término que me representa la carga de velocidad. Otra consideración es cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están en la misma elevación, los términos de carga de elevación Z1 y Z2 son iguales, es decir, que se cancelan. Siempre vamos a tener un nivel de referencia, el cual nos va a servir para tener estos dos datos, que son Z1 y Z2. Y siempre lo tomaremos igual en nuestros ejercicios. Es decir, siempre tendremos un nivel de referencia que no va a cambiar. Entonces procederemos a resolver el ejemplo para que miren que estos ejercicios son la verdad muy sencillos. Entonces trataremos de hacerlo lo más fácil posible. Entonces miremos el ejemplo acá. Entonces miren que tenemos un sifón utilizado para conducir agua desde una alberca. La tubería que conforma el sifón tiene un diámetro interior de 40 milímetros y termina en una tobera de 25 milímetros de diámetro. Si suponemos que en el sistema no hay pérdida de energía, calcule el flujo volumétrico a través del sifón y la presión en los puntos B y E, es decir, en estos dos puntos, B y E, los dos puntos que tenemos allí. Entonces, ¿qué más me piden? El caudal y la presión. Entonces, procedemos a colocar, entonces, ¿qué me piden? Caudal, presión en el punto B, presión en el punto E, ¿cierto? Entonces, procedemos a hacer la solución utilizando la ecuación de Bernoulli. Fíjense que yo debo escoger siempre dos puntos para poder hacer la igualdad. ¿Cuál es la condición para escoger esos dos puntos?
por lógica, yo debo escoger unos puntos donde yo tenga algo conocido. En este caso, por ejemplo, en el punto A, yo sé, bueno, este depósito o esta alberca está abierta a la atmósfera, ¿sí? Miren que se ve el símbolo que siempre hemos utilizado para referirnos a que está abierto a la atmósfera. Entonces, si cogemos el punto A y el punto F, por ejemplo, ya tengo bastantes datos conocidos porque el punto F también está abierto a la atmósfera. Entonces tengo que mi ecuación de Bernoulli quedaría así: presión en A sobre el peso específico del fluido más, esa sería la carga de presión, más mi carga por velocidad o energía cinética, que sería la velocidad en A sobre 2 veces la gravedad, más mi carga por energía potencial, es decir, la altura, que sería ZA. Esto va a ser igual a, dijimos que íbamos a coger de A y F, entonces a la presión en F sobre el fluido, el peso específico, más la velocidad en F sobre 2 veces la gravedad, más ZF, ¿sí? Entonces vamos a tomar el nivel de referencia, aquí está la línea donde está marcando, que sería en donde está E, ese va a ser mi línea de referencia. Entonces vamos a continuar. ¿Qué conozco yo? Que la presión en A es igual a 0 porque está abierto a la atmósfera. Entonces, esto es 0. Conozco que la velocidad en A también es 0 por lo que dijimos de que en los depósitos la velocidad con que baja el fluido es bastante pequeña. Entonces, tengo que esto es 0. ¿Cierto? ¿Y qué conozco de F? Que la velocidad, que la presión es 0 igual porque también está abierto a la atmósfera. Entonces esto es 0. Entonces, ¿qué me queda ahí? Que ZA es igual a la velocidad en F sobre 2G más ZF. ¿Correcto? Entonces de ahí estas velocidades son al cuadrado. Entonces me queda velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más ZF. Entonces la velocidad en F al cuadrado sería igual a 2 veces la gravedad por ZA menos ZF. Y esto, como está al cuadrado, sería raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por ZA menos ZF. Entonces miremos cuál es ZA. ZA sería la suma de 1.2, que es mi nivel de donde está E de referencia, hasta el tanque, más 1.8, que es desde el fondo de la alberca hasta la superficie del fluido. Entonces serían 3 metros, ZA. Y ZF sería igual a 0 porque está en la misma línea, en el mismo eje de referencia que tengo. Entonces sería velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.81 metros por segundo cuadrado por 3 metros, que es ZA, menos 0, que es ZF. Esto es igual a raíz cuadrada de 2, eso me da, esto me da el valor total de mi velocidad en F, que sería 7.0
0,67 metros por segundo, ¿sí? Entonces ya tendría este valor. Entonces con esa velocidad, si a mí me están pidiendo el caudal, ¿cierto? Me están pidiendo el caudal que pasa a través del sifón. Entonces yo tengo que caudal es igual a velocidad por área. Entonces ya tengo la velocidad con la que va el fluido y esa velocidad la tengo en F. ¿Y cuál es el diámetro de mi tubería en F? Me están diciendo que es de 25 milímetros. Entonces el diámetro en F sería igual a 25 milímetros. ¿Sí? Que es lo mismo que 0.025 metros. Entonces yo podría hallar mi área igual a pi, porque es una tubería circular, por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces esto me da que pi por 0,025 metros al cuadrado sobre 4. Y esto me da 0,00049 metros cuadrados. Entonces, si ya yo tengo el área y tengo mi velocidad, entonces tengo que el caudal es igual a la velocidad, que es 7,67 metros por segundo, por 0,00049 metros cuadrados. Y esto me da 0,0038 metros cúbicos por segundo. Entonces ya tenemos resuelto el flujo volumétrico a través del sifón. Ahora me están pidiendo la presión en los puntos B y E. Les voy a coger 2 puntos más. Entonces voy a tomar el punto A y el punto B, que me están pidiendo la presión en B. Entonces, entre A y B tendría que la presión en A sobre el peso específico del fluido más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G más ZA va a ser igual a la presión en B sobre el peso específico más la velocidad en B al cuadrado sobre 2G más ZB. Entonces lo mismo. Entonces, ¿qué sabemos aquí? Que esto es 0, porque la presión, porque el tanque está expuesto a la atmósfera. La velocidad también es 0, por la razón que dijimos anteriormente. ¿Sí? Ya no puedo decir que la presión en B es 0, porque ya está dentro de mi tubería. Entonces me queda que ZA. Bueno, entonces aquí, antes de continuar, miren que yo calculé la velocidad en la salida, o sea, la velocidad en F. Pero esta velocidad que tengo aquí en B sí me cambia, porque el diámetro es diferente. Entonces podemos hallar el caudal si va a ser el mismo. Entonces puedo hallar que tengo que caudal es velocidad por área. De aquí conozco el área y el caudal. Entonces tengo que la velocidad es igual a Q sobre A.
Entonces esto es, caudal es 0,0038 metros cúbicos por segundo sobre el área de la tubería, que me están diciendo que es de 40 milímetros, es decir 0,04 metros. Entonces si yo calculo el área me da 0,0013 metros cuadrados. Entonces tengo que la velocidad es 3,02 metros por segundo. Miren cómo varía la velocidad. Cuando yo cambio el diámetro. Miren que acá que con 25 milímetros tengo 7,67 metros por segundo y con 40 milímetros tengo 3,02 metros por segundo. Es decir, que cuando yo aumento el diámetro disminuyo la velocidad. Entonces continuemos con la ecuación de Bernoulli. Entonces me queda que ZA es igual a presión en B sobre el peso específico más la velocidad en B al cuadrado más ZB. Y me queda que gamma ZA menos ZB menos la velocidad en B al cuadrado sobre 2G es igual a PB. Reemplazando los términos tengo que 9,81 kilonewton por metro cúbico por ZA, que vimos que era 3 metros, menos ZB. Entonces miremos cuál es la Z en B. Es la misma que en A. Entonces sería 3 metros menos 3 metros menos la velocidad en B. ¿Cuánto me dio? 3,02 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Sí? Miren que esto me da 0. Y yo puedo cancelar estas dos. Esto me da que la presión en B es igual a menos 4,57 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Miren que ya pudimos calcular la presión, que es otro de los puntos que me estaban pidiendo. Me da negativa, es decir, que está por debajo de la presión atmosférica. Entonces, la presión que otra me piden, la presión en E, la hago de igual forma. Ya tengo prácticamente todos los datos y es muy sencillo hacerlo. Mírenlo y resuelvan la presión en E, que sale igual de la misma manera. Es muy fácil. Entonces ya tenemos la solución de este ejemplo. Espero que me entiendan. Cualquier duda me lo comunican al grupo de WhatsApp o por el interno. Muchas gracias.